Hola amiga mía, Hola amiga, ¿cómo estás? súper bien, ¿Y eso? súper. Tuve mi primera clase de neurofilosofía. Sí, Neurofilosofía. suena loquísimo, pero a la vez es muy interesante. Tuve mi primera clase y me encantó, la verdad. Mira, es, o sea, es dar explicaciones biológicas a conceptos filosóficos. O sea, Muy es loco, pero es interesante. interesante, la verdad. Me encantó esta clase. Sobre todo un artículo que leí sobre los sentimientos. Habla sobre por qué unas personas son más conscientes de sus sentimientos que otras. Qué curioso, ¿no? Sí. Porque si todos tenemos sentimientos, entonces... Y sobre todo si me dices que es algo también de las neurociencias, ¿cómo es posible que tales sentimientos pues se expliquen a través de procesos cerebrales, ¿no? De hecho, yo también leí un artículo relacionado con esto y es de la importancia y del impacto que tiene la neurociencia en la filosofía. Entonces es como esa contraposición, ¿no? Wow, sí. O sea, dos artículos diferentes, pero nos están hablando y se están refiriendo exactamente a la misma disciplina, neurofilosofía. Muy interesante. Pero mira, lo curioso es que ese artículo es de Craig. Él habló sobre, como ya te dije, los sentimientos. Aquí lo que básicamente se intenta hacer es realizar diversos estudios para descubrir aquellas áreas del cerebro que intervienen en los sentimientos, ¿sí? Bueno, como te venía contando. Entonces, ¿qué sucede? Dolan y sus colegas persiguen intensamente la identificación de estas regiones del prosencéfalo, ¿sí? Con la intención de ubicar la representación neuronal en donde se da la emoción, ¿sí? Entonces, para esto ellos hacen un estudio, ¿sí? Pues con las personas. Entonces lo que ellos tenían que hacer era percibir el latido del corazón, ¿sí? Encontraron que, a diferencia de los animales, nosotros somos los únicos que podemos percibir los latidos del corazón. Es por eso que nosotros somos conscientes, ¿sí?, de nuestros sentimientos. Ellos así comprobaron que la percepción subjetiva pues es única en los humanos y que se da en la corteza insular. Entonces, ellos lo que dicen es que el tamaño y la actividad en esta corteza influyen en si la persona es más consciente o no de sus sentimientos. Bueno, suena raro la corteza insular, sí. Puede que no te ubiques, amiga, pero mira, la corteza insular es una estructura del cerebro humano. Ella se encuentra ubicada profundamente en la superficie lateral del cerebro, dentro del surco lateral. Se separa, o sea, ella separa la corteza temporal y la parietal inferior, ¿sí? Bueno, entonces, por ese lado, básicamente lo que quieren decir, bueno, nosotros los seres humanos, somos conscientes por esa corteza, exactamente, somos conscientes de nuestros sentimientos gracias a esa corteza. Me parece fabuloso este hallazgo, pues es importante determinar áreas del cerebro que están relacionadas con determinados aspectos que influyen en la conducta del individuo. Y no solo por conocer dónde se ubican, sino también cómo funcionan, cómo procesan la información que reciben por los diferentes canales. Pero aún así pienso que se queda muy corto. No es solo determinar el área. Yo pienso que en los sentimientos hay otros factores que influyen. Tenemos que también ver que los sentimientos, pues yo lo pienso así, dependen también de los estímulos, ¿sí? De las personas, no todos o sea, los sentimientos no se generarían si no hubiese otra persona o no hubiese el mundo exterior o no hubiesen los estímulos. Entonces no sería tan solo el área y cómo se procesa y todo este cuento, sino también mirar que conjuntamente hay otros factores, ¿sí?
es clarísimo, sí, es por eso que es neurofilosofía, porque ellos a partir de aspectos biológicos, neurológicos, intentan explicar esto que es un poco complicado como los sentimientos, ¿sí? Pero, digamos, una pregunta que me surgió es como, bueno, si, no sé, o sea, aún en los estudios que han hecho, no se ha hablado o no se ha encontrado alguna persona que tenga alguna lesión, algún daño, o digamos ahí en este caso dice que dependiendo del tamaño de la actividad, tú eres consciente de tus sentimientos o no. Entonces, el tamaño, o sea, son muchas cosas que yo digo, bueno, si no hubiese eso, ¿qué pasaría? Porque no creo o no sé, no me imagino una persona sin sentimientos. Y además pues que aspectos como pues relacionados con los sentimientos como es el miedo, el amor, la tristeza, la alegría, son conceptos muy difíciles de definir. Por lo tanto es muy difícil también llegar a un concepto claro de lo que se trata pues los sentimientos y relacionados con qué, ¿no? Además está el contexto también, cada digamos a pesar de que muchas emociones, se ha descubierto que muchas emociones pues son expresadas de la misma manera, como la risa, la tristeza. Sin embargo, no todas las maneras, no todas las personas, digamos, puede que haya la expresión facial, pero no todos lo expresan y sienten y sienten de la misma manera. Yo puedo expresar el luto o el amor a mi manera y tú de otra manera. Exactamente, y digamos que explicar eso solo biológicamente y neurológicamente a la hora de haber una lesión, un daño, una incapacidad, una persona que nazca con algún déficit, no sé, que ahí se acabaría, hasta ahí llegaría la teoría de que esta parte del cerebro es la que determina, procesa los sentimientos. Entonces esa es la duda que a mí me queda. Y pues aquí hablaríamos entonces en cuanto al reduccionismo, ¿no? Que habla pues en sí las neurociencias, y es ese explicar esos términos filosóficos en conceptos neurobiológicos o neuropsicológicos en este caso, sabiendo pues que no todo pues es neurológico desde mi perspectiva, ¿no? Y desde la tuya también. Aparte pues no podemos caer en ese reduccionismo, y creo que ahí pues que es por eso importante hablar de la neurofilosofía en el sentido de que también toma aspectos filosóficos y toma esos aspectos, digamos, que a veces son tan difíciles de definir. Sí, entonces eso quedaría como en el aire. Continuando un poco con esto, los autores hablan sobre los sentimientos interoceptivos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo a qué te suena eso, amiga? Pues interoceptivos suena como redundante, ¿no? Porque los sentimientos pues son internos, pues a mí me suena como sentimientos pues internos. Sí, es algo como similar, pero si yo te digo, para ti, ¿qué es una corazonada? ¿Alguna vez has sentido una corazonada? Sí, es como un presentimiento, ¿no? Sí, exactamente, es un impulso espontáneo con que uno se mueve a ejecutar alguna cosa arriesgada y difícil, ¿sí? Es ese presentimiento que te dice, no debo, sí, hacer tal cosa, ¿sí? Esto generalmente lo que hace pues es ayudar a la conducta del individuo, ¿sí? Como que la ayuda a guiarla, ¿sí? Sí, a guiar la conducta. A guiar la conducta, exactamente. Continuando un poco el tema con los sentimientos interoceptivos, o también denominados corazonadas, en la teoría de James y Lange de la emoción, él propuso que estos eran una retroalimentación aferente de los músculos y vísceras impulsados por comandos autonómicos. Esto se da cuando, o sea, por una imagen, por un sentimiento, una emoción que presentas. Bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Tú le tienes miedo a algo? Sí, a las arañas y a las serpientes. Bueno,
¿Qué sucede cuando te encuentras con una de ellas? O Pues, estás cerca o inesperadamente aparece una de estas. pues cuando yo la veo, siento que me late muy rápido el corazón, y ya cuando estoy muy cerca, pues siento que me da mareo, que me da náuseas y hasta grito. Ok, entonces mira, es básicamente eso. Son respuestas fisiológicas, motoras, eh, que se activan ante la presencia de este estímulo, que generan que se te acelere, se te dilaten las pupilas y todas aquellas respuestas que emites por el miedo que te genera. Bueno, y continuando un poco con los temas del artículo, en la última parte hablan sobre la conciencia en la evolución. Como ya te había dicho anteriormente, ellos plantean que la corteza insular, dependiendo del tamaño y pues la actividad que haya en esta, depende de la conciencia subjetiva del individuo. Cuando me refiero a conciencia, bueno, es un poquito complicado, ¿no? Hallar un término, una definición para lo que es conciencia, pero esto está relacionado más o menos o hace referencia como al reconocimiento de sentimientos y emociones internas del cuerpo, ¿sí? Entonces lo que ellos dicen, bueno, entonces dependiendo el tamaño, la actividad, la extensión, la profundidad, la persona es consciente. Es capaz de reconocer sus sentimientos interoceptivos y pues todo esto que son las emociones y ya, es como básicamente lo que ellos dicen. Pero digamos que ellos en otros estudios plantean que también la corteza insular, además de tener importancia en las emociones, ahora tiene relación con la respuesta galvánica de la piel, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y también puede estar relacionado con emociones más altas como la culpa, la empatía, la exclusión. O sea, todo eso es un proceso súper interesante, esto sigue avanzando. Descubren más y más y más funciones de esta área. Entonces, en sí, la conclusión pues que puedo sacar de este artículo y que la plantea, pues es que la base neuronal es muy importante para que las personas sean conscientes de estos sentimientos y de la conciencia de estos. Pero no, básicamente como eso. Tú me has venido hablando pues de esa relación, como esa base neuronal que lleva, o sea, que conlleva esos sentimientos impulsivos, tal vez como tú decías, como esos interoceptivos que son como tú decías, un presentimiento corazonal que nos lleva a una conducta, que guía nuestra conducta. Y pues también aparte de la conciencia nos hablaba de tener esa conciencia propia de esos sentimientos, ¿no? Pero en sí, y pues de esas bases neuronales como está, digamos, la corteza cingulada, la orbitofrontal, pero digamos que no encuentro esa relación. Me hablas de esos procesos neurológicos, pero no encuentro la relación entre este artículo relacionado con la neurofilosofía. ¿Por qué no verías una relación? Okay. Pues básicamente porque todos estos conceptos de sentimientos, emociones, amor, odio, miedo, todos estos conceptos filosóficos, estos conceptos filosóficos se pretenden explicar por medio de procesos neurológicos. Entonces es por eso que ellos buscan un área en donde se active cuando la persona presenta tal sentimiento, ¿sí? Entonces ellos se dieron cuenta que cuando se trataba de sentimientos,
se activaba el área de la corteza insular. Entonces esa es la relación, es como, bueno, esta área explica los sentimientos, explica la relación con las emociones, explica la conducta, de esos sentimientos, la conciencia, la conducta del individuo. Entonces es aquí donde está la relación, porque si no quedaría en el aire, bueno, son los sentimientos, pero y de esto se encarga esta disciplina. Bueno, y pues sí, digamos, ya había comentado que yo había leído un artículo de ese impacto que había tenido la neurociencia en la filosofía. Entonces es importante ver cómo la neurociencia ha cambiado la forma en cómo vemos aspectos como el aprendizaje, la toma de decisiones, digamos, la autopercepción, el apego social, y digamos que en sí la filosofía se ha interesado por estos conceptos tales como la mente, la moralidad, que en muchas ocasiones pues antes, digamos, cuando los griegos quisieron investigar, o no investigar, sino hablar sobre estos temas, pues se enfocaron sobre todo en esa, digamos, en esa aspectos como del ser, de la naturaleza de la vida, el sol y tendencias pues relacionadas con estas. Pero a medida que digamos que avanzó la ciencia como tal, como la astronomía, como la física, la química, la geología, la biología, arqueología, y pues ya más reciente, digamos, como la psicología, la etología y las neurociencias, han hecho que, digamos, lo que antes se creía de aspecto a algunos aspectos, pues cambie y varíe con respecto a esto. Por ejemplo, antes, ¿no?, se consideraba que había un problema mente-cuerpo, que era el de Descartes, ¿no?, el que planteaba Descartes, y él decía como que existía una mente, pero entonces este problema se ha eliminado pues prácticamente gracias a las neurociencias, porque ya sabemos que esa mente es la que es un cerebro físico como tal, y que ya no hablamos de algo por allá inexistente o que no se puede observar, intangible, que está pero no se sabe dónde. Exacto, sino que pues ya como tú nos has mostrado, las emociones pues y otros conceptos se han podido explicar desde una base neurológica, ¿no? Entonces es ver cómo estos aspectos han pues mejorado, digamos, la percepción que se tenía de la conciencia, también, que es un concepto, digamos, muy difícil de definir, pero que pues poco a poco se ha instaurado. Antes, digamos que en el siglo XX, la filosofía lo era todo, ¿no? Era como el régimen de esa época, porque era una manera de pensar la vida, de pensar conceptos, de pensar cómo en realidad era, y se crearon como esas verdades conceptuales a partir de estas, pero en sí no se llegaba a una conclusión clara, de pronto porque no sabían, como ya vimos, no se sabía dónde estaba ubicada esa alma o esa conciencia, o a qué nos estábamos refiriendo con un proceso. Entonces ese impacto de la neurociencia, no solo en la filosofía sino en la psicología, han causado como esa línea, ese cruce ahí, y por eso digamos que se ha debatido. Por eso cuando tú me decías que neurofilosofía, yo que, pero wow, que debe ser muy interesante, ¿no? Porque es como contradictorio, porque estas dos siempre pues han sido como muy diferentes, ¿no? La filosofía y la neurociencia, como que dicen, bueno, ¿qué es eso de la neurofilosofía? Eso no, claro, suena, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes se utilizaba la introspección, que era una manera de conocer esos pensamientos, emociones, pero mucho más allá, y que de pronto, pues como se vio en anteriores pasos, pues se ve sesgada también por el manejo del psicólogo, y que pues que no encontraban, digamos, esa verdad como tal. Entonces es ver cómo ha variado ese estilo, y pues que ya
como tal la psicología se ha vuelto más experimental, sintética, integrativa y menos y pues teórica y menos ya menos especulativa, ¿no? Porque antes también se hablaba de esa digamos pues de la filosofía. Cuando se hablaba de filosofía se hablaba de moral, ¿no? Pero uno dice neurociencia hablando de la moral, sí. Eso no suena, ¿cierto? Pero ahora que me dices que la neurofilosofía estudia, o trata de explicar esos principios o esos conceptos filosóficos en forma de procesos neurológicos, pues me haces pues ver como esa relación. Y el sentido que tiene, como para que no se quede todavía en el aire y tenga como más peso en sí estos conceptos, y además de que con todos estos estudios pues se ha logrado evidenciar, ¿sí? De pronto ahí van avanzando y uno puede tener una que otra duda, pero pues han sido importantes, ¿no? Sí, además que digamos que antes pues estaban eran muy vulnerables a esa intuición, ¿no? O sea, a pesar de que la filosofía ha sido una rama, digamos que es la que rige todas las demás, digamos, en una clase también veíamos que la filosofía ha regido incluso a la física, a la química, desde tiempos anteriores, a pesar de que lo quieran negar. Y entonces es ver cómo hoy en día esos teóricos que son filosóficos se han vuelto más productivos en cuanto a la mente, que es el cerebro, y que están inmersos en las ciencias ya empíricas. Y lo que te decía, entonces nos permite ver como más experimentalmente la conducta y ver las investigaciones filosóficas de valores y normas morales desde una perspectiva neurológica. Entonces, digamos que durante las últimas décadas se han realizado varias investigaciones acerca del comportamiento social y se ha dado un paso, digamos, como a ese marco naturalista sobre la moralidad humana y la toma de decisiones. Entonces me parece interesante tu artículo y lo que has visto en tu clase, porque en sí ese es el objetivo de las neurociencias, que es comprender esos aspectos morales y de lo que tú dices, toma de decisiones y conciencia de tus propios sentimientos, lo cual es muy bueno. Y digamos que digamos, por ejemplo, Insel y Fernal en el 2004 pues realizaron muchos estudios sobre la neurobiología y sobre el apego, digamos, de ratoncitos, y sobre, digamos, que como topillos, o sea, los ratones que están en la montaña y todo eso. Entonces se mostró cómo ellos no muestran ninguna preferencia por la pareja, pero sin embargo sí comparten relación, se relacionan mucho con un comportamiento humano en cuanto los machos siempre están como custodiando a la hembra. Sí. Tienen un nido, como el vínculo, la crianza de los cachorros, exacto. Entonces es ver esa relación que existe, que se ha llegado, digamos, a crear debido a esos ratones de campaña que uno dice, bueno, no tienen nada que ver, pero que tienen conductas muy parecidas a las de los seres humanos. Entonces, pero ¿cuáles, digamos, que son la base del cerebro de esas diferencias llamativas en la sociedad o que nos hacen sociales? Pues se ha descubierto, ahora que vienes, digamos, con lo de los sentimientos y lo de la corteza orbitofrontal y cingulada, se ha encontrado que en esos ratones que, digamos, que tienen una densidad mucho mayor en receptores, en los neuropéptidos, sí. Como la vasopresina, la oxitocina, sobre todo en la pálido, se me olvidó el nombre, pero es en el
lóbulo ventromedial y en el núcleo accumbens. Y que se ha descubierto que tanto la vasopresina o la oxitocina son las que permiten o están conectadas directamente con ese comportamiento crucial, como lo es, digamos, el hecho de que, digamos, estos ratones de campaña, a pesar de que no son monógamos, que tienen una sola pareja, sin embargo, tienen conductas muy parecidas, digamos, sociales a las de los seres humanos. Pero hay otros animales como los monos rhesus, como ya los ratones, digamos, hay otros animales que también son monógamos y que incluso escogen su pareja debido a aspectos, digamos, sobresalientes o físicos llamativos que como, le permitan la adaptación, ¿no? La supervivencia. Un ejemplo que hubieras observado acerca de esto. Digamos en humanos, pues digamos que en cuanto, pues digamos que las mujeres tenemos a buscar un hombre que sea sobresaliente, que tenga características, rasgos que permitan mantener los genes, ¿no? Esto también se da pues en los animales. Los machos que son dominantes pues tienden a reproducirse con mayor facilidad que los otros, entonces pues eso también es como por selección, ¿no? Sí, y pues digamos, en este artículo pues también se muestra esto, ¿no? Entonces se mostraba cómo la oxitocina se libera mucho durante esas interacciones sociales y se inhibe sobre todo cuando hay conductas defensivas. A pesar de que digamos que no hay muchos estudios sobre seres humanos, en realidad, porque digamos que no podemos abrir un cerebro a un ser humano y mirar qué pasa con la oxitocina y la vasopresina, no es fácil. Sin embargo, se han realizado estudios. Hay un estudio sueco el cual indica esa diferencia de lapsos entre parejas significativas en adultos mayores y que se ha demostrado, digamos, en pocas palabras, que nosotros somos polígamos. Muchos, digamos, hoy en día muchos dirán que ¿cómo así? Sí, todos tenemos una pareja, pero no vamos. Exacto, pero entonces evolutivamente y desde la neurociencia se ha descubierto que si fuera por esto pues nosotros tendríamos una conducta polígama, pero digamos que esas normas morales, ya viene acá lo moral y lo social, nos dicen no, es correcto o es apropiado tener o ser monógamo y tener solo una pareja. Entonces esto se ha visto por culturas, digamos, conservadoras y por la organización, digamos, de nuestra sociedad y de nuestros papeles. Y pues en consecuencia no sería, pues digamos, sorprendente si digamos uno le abre el cerebro como tal a una persona que tanto la oxitocina como la vasopresina jueguen un papel realmente importante en los seres humanos y en el apego social de estos. Entonces todos estos estudios pues nos han mostrado cómo esas redes del cerebro están siempre enfrentadas igual constantemente con esas restricciones tanto sociales como de otros tipos. Y entonces ahí vienen esas consideraciones filosóficas, ahí viene eso filosófico, ¿no? Digamos también en otra clase relacionada con la neurofilosofía, el doctor y psicólogo Ávila nos contaba y nos decía que el hecho, digamos, de averiguar lo anormal o lo normal en una conducta ya es pensar filosóficamente, porque se está pensando sobre algo. Entonces, asimismo, el ver, digamos, la complejidad de esa vida social, el ver exactamente cómo cómo se afectan factores como la percepción, otras emociones, o los niveles de la hormona, o que impulsa el hambre, y relacionado ya con la moral, con la ética, como que nos restringe en
es ver esa relación entre eso filosófico, que es la moral y lo social, con lo neurológico, que de pronto dice, somos polígamos, pero acá en la moral y la lo sociedad, social dice, la somos cultura. monógamos. Entonces es ver esas expectativas también que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y pues hay como varias hipótesis acerca de eso, y pues es que digamos que esas restricciones, a pesar de que son importantes, juegan un papel importante dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro pues de nuestra perspectiva. Y digamos que a pesar de que pues se ha descubierto a través de estos estudios que la moralidad, digamos que hay similitudes entre los seres humanos y los animales sociales, no siempre, digamos que lo que nos diferencia de ellos es precisamente lo social y lo moral. El tener conciencia. Exacto. El ser consciente de nuestros sentimientos, de lo que, o sea, de lo que nos sucede. y entonces, digamos, por ejemplo, un chimpancé puede que ser, digamos, los monos rhesus, como te digo, son monógamos, pero ellos no lo hacen porque, digamos, la sociedad les diga tienen que ser monógamos, la cultura, la moral, o porque ellos sean conscientes y vean que eso está bien o está mal, sí. Exacto. En cambio nosotros sí tenemos que esa limitante, no sé si regirnos bajo las normas sociales. Ajá. Entonces esa moralidad humana que es tan universal, que está, digamos, que supone como esa controversia, es lo que genera, digamos, la guerra, o que genera una contraposición entre eso de las neurociencias con la filosofía, dejando en cuenta que hay una cuestión de lo histórico, ¿no? Que a medida que uno va avanzando, pues se va viendo más esa ruptura, por así decirlo. Y entonces, pues esos filósofos morales, digamos que muy tradicionales, le han atribuido a este fenómeno, digamos, esa relación única con Dios. Entonces dicen que digamos que esa bondad intrínseca de los seres humanos es nuestra mayor inteligencia y está regada a nuestro apego social, y es, digamos que lo que debaten en muchas ocasiones es porque, digamos, no pueden, las neurociencias en muchas ocasiones se limita al explicar el apego social más allá de los familiares o del clan, es decir, como por ejemplo las conductas altruistas. Entonces dicen que, digamos, es casi imposible que, digamos, la neurociencia pueda explicar las conductas altruistas, pero sin embargo, como hemos visto, digamos, las emociones, lo que nos acaba de explicar, vemos que estos conceptos sí se pueden explicar desde la neurociencia y tienen un origen filosófico que se puede explicar desde la neurociencia. Entonces, también otros investigadores en este artículo se señala la importancia, digamos, de Dalton. Tú también pronuncias, yo creo que él ha participado en muchos estudios. Sí. Dolan, sí. Y Chartrand hicieron un estudio en el 2008 sobre la imitación. Entonces se ha descubierto que los seres humanos imitamos mucho más que un animal. Entonces casi desde que nacemos empezamos ya el hecho de que una persona sonría, los niños empiezan a imitar esa sonrisa. Entonces ahí surge una pregunta, y es si los seres humanos utilizan la conducta como prueba de las capacidades sociales normales, por así decir. Y es ver cómo esa conducta imitativa se parece a muchos primates. Sin embargo, hay como un nivel más profundo, y como que nosotros le damos ese significado a esa imitación. Sí. Entonces, por ejemplo,
cuando un niño hace algo bueno, o esto, los padres sonríen porque se sienten felices, contentos, nosotros le estamos dando ese valor, por así decirlo, mientras que Además de que refuerza que él continúa haciendo ese tipo de conductas, ¿no? Exacto. Y en cambio los animales pues no tienen esa posibilidad, no pueden, digamos, sonreír, o sea, en muchos, pues de la mayoría de los animales pues no sé que sonrían de pronto, o no se ha descubierto que sonrían de pronto con un fin. Entonces, es ver toda esta, digamos, todos estos estudios y ver que los adultos pueden responder a esa imitación en situaciones sociales porque tienen una señal para ellos o un significado específico. Entonces, pues como para finalizar de lo que ya te he contado, estos estudios sobre todo se basan en el apego social y pues como vimos en la imitación y la relación con la neurociencia, ¿no? Es Sí. ver cómo... Es básicamente como mi artículo. Lo que pasa es que es lógico que nosotros en este caso se haga pues con humanos y que no se haga ningún tipo de daño, ¿sí? Pero entonces, déjame ver si entendí. Acá están haciendo lo mismo, pero para realizar una comparación entre humanos y animales. Es decir, tendemos a tener las mismas o similares conductas, pero digamos que nosotros no las ejercemos por completo porque por lo social, por la cultura, porque hay algo que nos limita, ¿sí? Es básicamente eso. Pero entonces, si no hubiera lo social, es decir, nosotros emitiríamos esa conducta. Sí, sí, porque incluso, como te decía, los animales imitan las conductas, pero lo que pasa es que ellos, digamos que no lo hacen lo hacen más bien con un fin específico. Por ejemplo, el hecho de que, digamos, todos los pavos reales extiendan sus alas para aparearse con una hembra, ¿sí? Eso lo hacen con un fin específico que es la reproducción, pero nosotros vamos más allá, los seres humanos, y le damos un sentido, y el sentido es que, digamos, a nosotros nos da alegría ver cómo crece nuestro hijo, independientemente de que sea para que él se reproduzca o no. A pesar de que tiene una base evolutiva en nuestro caso, que es como de adaptación, aparte le damos un valor a ellos de esto está bien o esto está mal desde muy pequeños, lo cual no hace. O sea, lo que marca a nosotros los humanos es el hecho de tener la conciencia. Sí. De cómo, o sea, tener conciencia de la cultura, de las normas y las leyes que nos rigen. Exacto. Okay. Y digamos que si en este sentido pues podemos terminar como de finalizar con algo como más concreto, por así decirlo, es que digamos los valores están arraigados, se pueden definir que están arraigados a la biología y a las emociones sociales, y que esos problemas morales y sociales son problemas específicos de esa satisfacción de restricciones a niveles de mucho del cerebro. O sea, a pesar de que, como vimos, digamos, la moral y lo social están muy relacionados a la filosofía, como ya vimos, hay una relación con el cerebro, en el sentido de que para tú ser consciente, como ya vimos, tienes que activar un área en el cerebro. Se te activa un área en el cerebro, como la órbita frontal, digamos, los sentimientos, las emociones también tienen que ver con, digamos, como la amígdala, lo cual entonces nos muestra o nos deja ver que hay esa implicación biológica que nos deja ver la relación con esos conceptos que a veces decimos no tienen nada que ver con la neurobiología. Y pues es importante decir que esos problemas como morales o reglas absolutas que nos han impuesto
meten como más problema que calma, o sea, como que de pronto es como una contraposición en lo que, digamos, nuestro cerebro puede hacernos sentir, ¿no? Como con las emociones, como la agresión, como el miedo. Puede que, digamos, en muchas ocasiones digan, no, o sea, la agresión, el miedo, eso está mal y pues el miedo es malo y es mejor que no sientas miedo, pero digamos que en cierta manera se ha descubierto que también el miedo es adaptativo, la agresión es adaptativa. Entonces es ver este artículo, gran artículo que hizo Churla en el 2008 y que nos deja ver pues la importancia de eso. Y pues ahí también hay otra rama que es la filosofía de la neurociencia, que es plantear cuestiones de la filosofía a las neurociencias. Entonces, acá en tu artículo vemos ya es más como esa neurofilosofía, de escribir términos filosóficos en forma neurológica, mientras que la mía es como esas cuestiones como la moral, la social, la conciencia, el ser, esas cuestiones filosóficas, planteárselas a las neurociencias y ver qué hace con esos conceptos, qué hace con esas ideas la neurociencia. Entonces, pues eso fue todo y un gran complemento, unos grandes artículos. Exacto, y una excelente materia. Sí, vemos que interesante, algo que nuevo, no conocíamos y ya, gracias. Gracias.